Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en este seminario. A nombre de la Academia de Sostenibilidad de Ecobusiness Fund y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, les damos la más cordial bienvenida y se complacen en presentar el seminario Economía Circular en Gobiernos Locales a través de la iniciativa de Sustainability Academy Virtual, financiado por Finance in Motion y con la colaboración del CATIE. Muchas gracias por su participación y tiempo. Seguidamente vamos a... Seguidamente vamos a ver la agenda de este seminario. Entonces, unas palabras de bienvenida. En la metodología vamos a ver un poco las presentaciones que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener a dos panelistas, en este caso a Lucía Gaitán y a Gracia, que posteriormente se las presentaré. Vamos a tener minutos en presentaciones. Después vamos a tener un ejercicio práctico para que ustedes, para que podamos interactuar. Y vamos a tener después también una sesión de preguntas. Esta va a ser en la parte del Q&A. Es un icono que está abajito en el comando de barras que dice preguntas y respuestas. Entonces, por acá podemos hacer las consultas a los panelistas cuando ya se dé este espacio. Después de esto vamos a tener un ejercicio post-seminario que ustedes tendrán la posibilidad después de realizar en sus casas. Y vamos a tener unos 10 minutos de clausura del seminario por parte de Claudia Sepúlveda y Lucía Gaitán. Igual para comentarles que esta sesión estará siendo grabada, más o menos tendrá una duración de 2 horas. Estamos tanto en plataforma Zoom como en plataforma de Facebook Live. También las personas que quieran realizar sus consultas, comentarios, ya sea por el Facebook Live, anotar también el nombre completo y la institución y el país de donde vienen para poder abordar sus consultas. Entonces, seguimos adelante y hoy vamos a tener las siguientes panelistas, que serían Lucía Gaitán, que es gerente de proyectos del Ecobusiness Fund, y a la panelista también Gracia Lanza. Ella es coordinadora de la Unidad de Economía y Ambiente de Agronegocios Sostenibles en CATIE. Ella es agrónoma con énfasis en fitotecnia. Posee ya bastante experiencia en capacitaciones técnicas públicas y privadas en temas relacionados a producción agrícola, manejo de cultivos, medición de carbono y también huella de carbono, análisis de ciclo de vida y mitigación del cambio climático, entre otros. Entonces, ellas van a ser las dos panelistas que vamos a tener el día de hoy. Entonces, ahorita les cedo la palabra a Lucía Gaitán, quien va a dar inicio con su presentación. Entonces, adelante, Lucía. Muchas gracias, Andrés. Bueno, creo que más que panelista, simplemente una introducción que los que ya nos vienen acompañando, pues se la deben saber de memoria, pero para los que no, les voy a compartir la pantalla primero. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, realmente esta es solamente una breve introducción y una explicación de quién es el Ecobusiness Fund, por qué nosotros estamos haciendo parte de esta serie de seminarios qué hace su programa de asistencia técnica. Entonces, como ya Andrés les comentó, mi nombre es Lucía Gaitán, yo soy gerente de proyectos del Ecobusiness Fund y esto es una breve introducción sobre quiénes somos y específicamente el programa de asistencia técnica, quién es el que patrocina y hace también realidad esta serie de seminarios. Entonces, para contarles brevemente, el Ecobusiness Fund es un fondo de inversión de impacto que brinda financiamiento principalmente a las instituciones financieras en Latinoamérica y en África subsahariana
pero digamos que todo lo que vamos a hablar acá es de lo que hacemos en la región de Latinoamérica, y ese financiamiento que le brinda a las instituciones financieras, pues tiene como misión promover las prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a los 4 pilares estratégicos del fondo, que son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación y la adaptación al cambio climático y el desarrollo socioeconómico. Entonces, este financiamiento que nosotros brindamos a las instituciones financieras en la región de Latinoamérica, pues la enfocamos en 4 sectores. Es decir, que ese financiamiento lo entregamos a los sectores de agricultura y agroprocesamiento, silvicultura, pesca y acuacultura y turismo sostenible. Y aquí solamente queremos hacer el énfasis que el portafolio del Ecobusiness Fund está concentrado en su mayoría en lo que es agricultura y agroprocesamiento, pues dado que es, digamos, de esos 4 sectores lo que más financia la banca en la región de Latinoamérica, y por eso también todos estos seminarios han estado enfocados en ese tema. Hay una cosa que olvidé decir, y bueno, como les comentaba, somos un fondo de inversión que da financiamiento, y una vez esa institución aliada recibe ese crédito del Ecobusiness Fund, automáticamente puede recibir asistencia técnica, que es, digamos, toda la parte que trabajo yo personalmente. Entonces, ¿con quién trabajamos nosotros a través de ese financiamiento y luego a través de esa asistencia técnica? Pues, como ya les comentaba, con nuestras entidades aliadas, que son las instituciones financieras en la región de Latinoamérica, con nuestros inversionistas, quienes son los que pues básicamente invierten en el Ecobusiness Fund, los prestatarios finales, es decir, los clientes de esas entidades aliadas, es decir, empresarios, productores, compañías de esos 4 sectores, y los aliados estratégicos, como en este caso es el CATI, quienes realmente nos permiten brindar ese conocimiento pues a nuestros grupos objetivos, es decir, el conocimiento en torno a la misión del fondo que les comentaba hace un momento. Y bueno, como les comentaba, pues el Ecobusiness Fund es un fondo de inversión, pero es un fondo de inversión de impacto. Esto quiere decir que todo nuestro financiamiento y toda nuestra asistencia técnica tiene que estar dirigida y tiene que ser muy claro a cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales apuntamos. Y aquí pues quería mostrarles cuáles son esos 8 objetivos, y en esta slide pues quiero mostrarles mejor ese impacto que nosotros generamos a través de las cifras. Bueno, el Ecobusiness Fund opera desde el 2015 y a la fecha pues hemos logrado desembolsar 489 millones de dólares. En este momento estamos gestionando alrededor de 386 millones de dólares. Trabajamos con 20 instituciones financieras en 7 países en la región de Latinoamérica. Estamos mayormente concentrados en Centroamérica y en la parte norte de Sudamérica. Y en cuanto a asistencia técnica, pues desde el 2015 hemos trabajado con proyectos que tienen un volumen de 3.8 millones. Y abajo, pues realmente son las cifras de impacto. Es decir, que nosotros hemos podido, digamos, atribuirnos ese número de hectáreas de tierras cultivadas bajo gestión sostenible a través del financiamiento de la asistencia técnica, el dióxido de carbono que se está acumulando a través de ese financiamiento también, el agua que se ha ahorrado y los trabajos directos que son apoyados. Entonces, para nosotros esto es lo más importante. Estos indicadores los estamos reportando de manera anual, y pues el objetivo es obviamente seguir fomentando la misión del fondo, que al final tiene que ver con apalancar y fomentar la sostenibilidad tanto a nivel bancario como a nivel de los clientes, es decir, a nivel de esos 4 sectores. Y para que entiendan un poquito más cómo es que funciona eso del financiamiento y eso de la asistencia técnica, pues quería mostrarles acá un poco cómo se logra ese impacto. Entonces, como les comentaba, hay unos inversionistas, tanto públicos como privados, quienes colocan el financiamiento, quienes invierten en el vehículo que es el Ecobusiness Fund. Y el Ecobusiness Fund, a su vez, pues brinda ese financiamiento específico en lo que son las entidades financieras, y ellos a su vez, pues, digamos que dan ese financiamiento a ese grupo objetivo, que eran, digamos, esos productores, esas compañías, esos empresarios de esos 4 sectores. Y de manera paralela, como les contaba, una vez esa institución financiera recibe un crédito del Ecobusiness Fund, pues automáticamente puede recibir asistencia técnica.
El programa de asistencia técnica, que es el cual yo represento, tiene como objetivo el de apalancar la inversión y básicamente respaldar que esa inversión y ese financiamiento que se le está a la banca pues termine apoyando la misión del fondo, es decir, fomentando la sostenibilidad tanto en la parte bancaria como en la parte de sus clientes finales. Y acá trabaja un poquito diferente. Nosotros tenemos unos donantes quienes, digamos que patrocinan o brindan ese dinero a la bolsa, que es el programa de asistencia técnica, y lo que hacemos nosotros es convertir ese dinero en proyectos que básicamente fomenten la sostenibilidad tanto a nivel bancario como a nivel de los clientes, y esto lo hacemos obviamente a través de nuestros aliados estratégicos, quienes son los que realmente brindan ese conocimiento y nos permiten pues dar un paso más allá. Entonces, ¿cómo trabajamos y en qué áreas nos enfocamos nosotros desde asistencia técnica? Pues una vez este cliente o esta institución financiera es nuestro cliente, nosotros tenemos 3 áreas en las que trabajamos. Desarrollamos proyectos que denominamos impacto y sostenibilidad, y acá el objetivo es brindarle a la entidad bancaria o a sus clientes proyectos que orienten las inversiones hacia resultados más sostenibles, y también sensibilizar a esos productores o a esos clientes finales en las últimas tendencias de impacto, tanto ambiental como social. Luego tenemos otra área que hemos denominado desarrollo de portafolio sostenible, y aquí básicamente implementamos proyectos que logren diversificar el portafolio de esa entidad financiera, en donde ellos puedan asignar a sus clientes los recursos de una mejor manera. Es decir, desarrollar tal vez líneas de crédito verde, desarrollar su portafolio sostenible, o tener en cuenta ese productor, esa compañía, ese cliente, digamos, para qué está utilizando ese dinero y qué riesgos ambientales y sociales pueden tener asociados a ese préstamo, y que esté muy en esa línea, digamos. Y la tercera área de foco en la que nosotros trabajamos, pues la hemos denominado intercambio de conocimiento. Y aquí nos hemos querido pues convertir en una plataforma de conocimiento en donde a través de diferentes medios, ya sean capacitaciones, talleres, eventos, pues queremos diseminar la misión del fondo y queremos fomentar la sostenibilidad, tanto a nivel bancario como a nivel de los clientes, pero también a nivel sectorial. Y aquí, digamos que para darle más importancia a esta área foco, este año nosotros desarrollamos el Sustainability Academy, o la Academia de la Sostenibilidad del Eco Business Fund, que es la que engloba todo lo que les comentaba de ser esa plataforma de intercambio de conocimiento. Entonces acá nosotros, como les decía, trabajamos tanto con las entidades bancarias, en donde patrocinamos la participación a eventos, a talleres, a cursos, también a sus clientes finales, es decir, a sus productores, a esas compañías, a sus empresarios, etcétera. Pero también quisimos dar un paso más adelante y digamos que ser esa plataforma a nivel sectorial. Y en este sentido, pues nos aliamos con el CATIE, también hemos hecho otras alianzas para poder llegarles a los que hoy nos escuchan, que no necesariamente son nuestros clientes, pero que nosotros creemos que la sostenibilidad tiene que englobar todo el sector, y no solamente, obviamente, enfocarnos en ese grupo objetivo que finalmente es la institución financiera y sus clientes. Por eso nos encontramos hoy acá, pues para el Eco Business Fund es un gusto realmente ser parte de esta alianza, haber logrado, creo que el CATIE pues tiene todo el conocimiento, y realmente durante ya estos 4 seminarios que han pasado, este que es el quinto, hemos aprendido muchísimo de las diferentes experticias dentro de los temas agropecuarios y los temas de conservación y uso sostenible. Entonces, pues, qué mejor manera de terminar este seminario con el tema de hoy. Pues, este sería lo que les quisiera contar. Ahí les dejé en la página del Eco Business Fund para que vean qué es lo que estamos haciendo, y el Twitter también para que vean las últimas noticias del trabajo que hacemos. Pues muchísimas gracias y bueno, pues le dejo la palabra a Gracia, quien es la que realmente nos va a hablar hoy sobre economía circular y qué podemos hacer nosotros para promover este tema. Muchas gracias.
Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ahora sí, perfecto. ¿Ya puede ver la presentación? Sí. Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes a todas y todas. Es un placer, la verdad, estar aquí con ustedes y les agradezco el tiempo de participar en este webinar en donde vamos a discutir y a conversar acerca del tema de economía circular. Básicamente la presentación está en línea de lo que conversamos, que es, vamos a explorar el tema el conceptual en términos de qué es la economía circular, qué podemos hacer a nivel local, nacional, cuáles son las diferentes herramientas que se pueden implementar. Vamos a enfocarnos específicamente en lo que es la contaminación por plástico para que ustedes puedan ver cómo se podría abordar esa temática tan específica que está vinculada a un sistema productivo lineal y qué otras herramientas, digamos, se pueden implementar para mejorar la gestión del manejo de plástico y residuos contaminantes. Esto construyendo sobre la experiencia que Katy está desarrollando específicamente en esta temática. Antes de entrar en detalles, sí me gustaría compartir con aquellos que no están familiarizados con el CATI. El CATI es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, cuya sede está en Turrialba, en Cartago, Costa Rica. Básicamente nuestra misión es lograr el bienestar humano sostenible en Latinoamérica. Tenemos una estrecha colaboración con los gobiernos de la región. Nos enfocamos también en la parte de impulsar la educación, fortaleciendo las competencias, agentes de cambio, estudiantes, agentes de cambio en la región, estableciendo enfocada básicamente en la gestión sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos naturales. Dentro del CATI, nuestra estructura organizacional, tenemos la Dirección de Investigación de Desarrollo Verde e Inclusivo, y aquí brevemente ustedes pueden ver las 9 unidades de investigación. Como mencionó Andrés al inicio, yo estoy coordinando la unidad de investigación de Economía, Ambiente y Agronegocios Sostenibles, en donde una de nuestras áreas estratégicas de investigación y educación es el tema de economía circular. Sin más, entonces entramos ya al tema, y que básicamente mi objetivo es que después de que ustedes escuchen esta conversación tengan, digamos, claridad qué es el concepto de economía circular, cuál es la diferencia con el concepto o el enfoque de desarrollo actual, que puedan tener algunos elementos básicos para que ustedes puedan identificar en su entorno aquellas oportunidades de cambio hacia estos procesos. Para dar un poco de antecedentes de dónde viene esto, y creo que para muchos estas imágenes son muy familiares porque la contaminación por plástico, específicamente por la cantidad de residuos que se disponen en los océanos, fue muy visible cuando empezaron a surgir todas estas imágenes, viendo la tortuga con la ingesta del plástico, las ballenas. Incluso fue más, en los últimos 5 años ha tomado mucho más realce, porque ya hay microorganismos como la Daphnia, que tiene un tamaño entre 1 y 5 milímetros, en donde se ha identificado microplásticos, digamos, en su sistema digestivo. Esto está asociado a que la ingesta, entonces, de peces que consume el ser humano, tienen ya estas cantidades de microplásticos. Todavía a nivel científico no se ha identificado exactamente cuál es el impacto que tiene en la salud humana. No obstante, es una realidad. Estamos viendo que la cantidad de residuos que se disponen en los océanos está excediendo la capacidad de carga. Y esto porque es muy visible en los océanos, pero también está pasando en el ecosistema terrestre. Ustedes también pueden visualizar en la otra foto, esto es en Filipinas, porque el impacto de la disposición de los residuos no solamente está vinculada a la parte de biodiversidad, sino que también a la salud humana, cuando muchas de las personas que dependen de la biodiversidad en las zonas costeras, cada vez la disponibilidad de estos recursos se ve agotado por esta saturación de los residuos, en donde ya no se puede esperar que haya un alto de productividad alto que pueda satisfacer las necesidades humanas. Otro factor importante
respalda todo este enfoque de economía circular es que se reconoce que muchos de todos estos residuos que se disponen de forma inapropiada realmente tienen un valor. No estamos maximizando el valor de toda ni de la energía que está en estos productos que simplemente se producen, se usan y se hace una disposición inadecuada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia se identifica, digamos, que alrededor de 2 millones de pesos colombianos se pierden por no tener una cultura de reciclaje. En el caso de Colombia, solo un 7% se recicla, pero en general en Latinoamérica los porcentajes de reciclaje son muy bajos. La foto que está aquí abajo es una foto de Lima y creo que si hacemos la reflexión en nuestros países, es algo que se ve cada vez más frecuente, esta disposición inadecuada de los residuos y que está causando afectaciones directas en los sectores tanto agrícola, el sector turismo, entre otros. ¿Cuál es la proyección? ¿Hacia dónde vamos? Y es muy complicado hacer una proyección exactamente de los residuos porque nuestros sistemas de monitoreo en Latinoamérica y en general en países en desarrollo no están bien establecidos. No obstante, en el 2015 se trató de hacer una primera aproximación de cuál sería, si seguimos en este patrón de desarrollo, cuál sería la cantidad de residuos que estaríamos generando. Específicamente en plástico se visualiza que en el 2010, o se hizo el análisis que en 2010, se generaron alrededor de 275 millones de toneladas. De esa cantidad, alrededor en un rango de 4.8 a 12.7 fueron dispuestas directamente en el océano. Y hay una relación estrecha entre la cantidad de la población, digamos, de los países y los sistemas de manejo de residuos. Ustedes pueden ver aquí en el mapa, por ejemplo, que China, India son los países que contribuyen, Vietnam son de los que tienen los mayores contribuyentes a este proceso, a este problema de contaminación. Y si seguimos en este patrón de desarrollo, se visualiza que al 2025, este estudio fue en 2015, en 10 años la cantidad de plástico básicamente se podría duplicar. Entonces, cuando empezamos a ver esta realidad, porque cada vez que estamos expuestos a este tipo de fotografías o cuando ya en nuestra comunidad ya se siente el nivel de afectación por la contaminación en los ríos y demás, surge ¿qué es lo que podemos hacer diferente? ¿Será necesario solamente hacer una mejora en los procesos de gestión de los residuos? Y el problema es que ahorita, o una de las causas que se identifica es que el problema de desarrollo económico actual es una economía lineal. Básicamente es tomar, hacer y desechar. Y esto es básicamente porque no estamos utilizando, no estamos explorando qué otras opciones se pueden implementar para incorporar mucho de esta energía, mucho de estos recursos que simplemente a veces solo tienen un solo uso. En muchos países, en Costa Rica, por ejemplo, se impulsa mucho una estrategia de eliminación de plástico de un solo uso, precisamente por eso, porque estamos utilizando materia prima y productos cuya vida útil es muy reducida. ¿Qué otras opciones realmente se podrían implementar? ¿O cuál sería el cambio que necesitamos para cambiar este patrón de destrucción en nuestro entorno, en el ecosistema? Entonces, básicamente aquí el enfoque de economía circular se basa en un cambio de paradigma total de la cuna a la tumba, que básicamente es el concepto que se utiliza de cuando uno solamente se produce, se consume y se dispone en el botadero, en el vertedero, a un enfoque de paradigma en donde lo que se trata es de la cuna a la cuna, básicamente lo que generamos, ver cuáles son todas aquellas opciones en las que podemos mantenerlo en el sistema, maximizando su energía, reduciendo emisiones y demás. El enfoque de economía circular es algo que todavía se está desarrollando, digamos a nivel mundial. Ahorita la institución líder que está desarrollando todo este material en términos de instrumentos es la Fundación Ellen MacArthur, en asocio con muchas empresas a nivel mundial, la Universidad de Wageningen. Y en la región nosotros estamos trabajando con varios países aquí en Costa Rica, en Guatemala, impulsando el tema de cómo estos procesos se pueden implementar en las estrategias de desarrollo local. ¿Por qué? Porque al cambiar al implementar en las políticas de desarrollo el enfoque de economía circular, se maximiza el desarrollo económico, se benefician las empresas, es un ganar-ganar.
Esto probablemente algunos de ustedes han escuchado, está vinculado al proceso, por ejemplo, de producción más limpia, donde uno a nivel de empresas reduce la cantidad de residuos, maximiza el uso del agua, el uso de materias primas. Ahora, el enfoque de economía circular no solo es a nivel industrial, sino que va más allá e identifica qué políticas a nivel de Estado se podrían implementar y al mismo tiempo a nivel de industria, qué estrategias e instrumentos blandos se pueden implementar para cambiar esta cultura de desarrollo. Esta gráfica es muy famosa y casi que se ha institucionalizado en el tema de economía circular, que fue desarrollado por la Fundación Ellen MacArthur. Y ahorita solo estamos visualizando el modelo de economía lineal que actualmente se desarrolla en muchos países. Tenemos la materia prima, el fabricante hace las piezas, después el manufacturador hace la fabricación de los productos, llega al consumidor o el usuario. Una vez que se usa, entonces se hace una recolección, una disposición, algunas veces de forma legal, otras veces una disposición inapropiada, y básicamente ese fue el ciclo. De la cuna a la tumba. Se produce, se consume y se dispone. ¿Qué es lo que cambia en este concepto de economía circular? Si ustedes pueden ver en este gráfico, se incluyen otros flujos de los materiales y de los productos que se desarrollan en este enfoque económico, en esta economía, en la economía de un país específico. Lo que se trata es de minimizar todas esas fugas del sistema que al final están causando todas estas externalidades negativas, como vimos muy obvio en las fotos iniciales. Este ciclo o esta mariposa, esto es algo clave. Siempre que hablemos de economía circular, este es el modelo mariposa que enmarca básicamente todo este flujo circular en la economía. Es probable que muchos de los insumos, después de utilizarlos ciertas veces en el sistema, tengan que ser dispuestos, pero la idea es mantener al máximo los recursos en este sistema económico. El modelo de economía circular tiene básicamente dos ciclos. Uno, el que ustedes ven al lado derecho, que es el ciclo técnico, y básicamente a la izquierda está el ciclo biológico. ¿Cuáles son las dos principales diferencias entre los ciclos técnicos y el ciclo biológico? Básicamente, en el ciclo técnico son aquellos recursos finitos, son aquellos que no son renovables, mientras que en el ciclo biológico son aquellos recursos donde son recursos renovables. Específicamente, cuando ya analizamos, se hace una distinción básicamente entre el consumidor y el usuario, porque nosotros consumimos estos recursos biológicos, mientras que en el ciclo técnico nosotros somos usuarios de estos recursos, por eso se hace la distinción. Pero básicamente aquí estamos abordando como individuos, ya sea que somos consumidores o usuarios, pero sí es importante hacer la separación entre los ciclos técnicos y el ciclo biológico. ¿Por qué? El ciclo técnico básicamente lo que propone es que una vez que nosotros utilizamos el producto, podamos de una forma consciente y aplicada dar el mantenimiento adecuado. Esto está vinculado a actividades muy cotidianas, por ejemplo, el mantenimiento de la lavadora, el mantenimiento de los coches que se utiliza mucho para los bebés, el mantenimiento de los automóviles, el mantenimiento de la bicicleta. Cada uno de estos círculos prioriza las actividades en el marco de economía circular en el ciclo técnico. Si después de dar cierto mantenimiento se identifica que, bueno, que ya definitivamente el producto no es posible seguirlo utilizando o ya la preferencia mía cambió para tener otro producto, yo puedo encontrar otra opción de reuso o redistribución. De repente, en la literatura ustedes van a encontrar ejemplos como jeans, ropa de segunda mano, por ejemplo, que uno puede donar. Hay muchos, en Europa se están estableciendo todos estos sitios donde uno básicamente puede ir y dejar un equipo, una cámara que ya no necesita, ponerla a disposición para que alguien más la pueda utilizar, la pueda rentar, un espacio común, una relación de confianza. ¿Qué se logra con esto? Evitar que ese producto sea dispuesto directamente en el vertedero. Nuevamente se puede, si ya hicimos, el siguiente paso sería
ver las posibilidades de, una vez si el producto ya definitivamente ya no es funcional, se puede pasar por un proceso de reacondicionamiento, remanufactura, y ahí empieza la interacción con los fabricantes del producto y incluso en la interacción con algunos fabricantes de las piezas. Y la última etapa en este ciclo técnico se busca el reciclaje. Como ustedes pueden ver, hay una jerarquía. La idea es que nuestra sociedad empiece a internalizar el proceso de mantenimiento, reuso, reacondicionamiento y por último que sea la opción de reciclaje. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos consumiendo, no le damos el mantenimiento, la cantidad de volumen de consumo per cápita de materiales por persona no va a reducir, y la cantidad de recepción de todo este material reciclable va a exceder la capacidad actual en algunos países. El material virgen, por ejemplo, de plástico a raíz del COVID bajó mucho, y la opción de reciclaje no necesariamente siempre es atractiva a nivel de mercado. Entonces, si queremos realmente cambiar los patrones de contaminación y el impacto negativo, todas estas externalidades negativas del patrón económico que se está utilizando, se necesitan hacer cambios desde el consumidor al individuo, de cada uno de las personas a nivel individual. Ahora pasamos a los ciclos biológicos. Básicamente, como les mencionaba, los ciclos biológicos son aquellos que son renovables. ¿Y cuál es nuestro interés? Mantener la mayor cantidad de energía, devolverle esa energía y esos recursos que se utilizan del ecosistema para alargar, para conservarlo y que nos pueda seguir dando todos los nutrientes y materia prima que se necesita. El primer vínculo en este marco de economía circular con los ciclos biológicos está vinculado a una teoría que se denomina cascada. Básicamente lo que se trata de hacer es maximizar de estos residuos orgánicos, por ejemplo, maximizar su uso. Por ejemplo, de los residuos orgánicos, por ejemplo, se pueden incentivar la cría de insectos a escala industrial, y esto básicamente puede generar, se pueden obtener proteínas que se incorporan inicialmente a la alimentación animal y peces, y esto puede ayudar a maximizar la productividad de algunas actividades productivas. Posteriormente vamos a ver un caso en Brasil, por ejemplo, en donde la idea es estimular todos estos procesos de agricultura orgánica, que se pueda minimizar la alteración del suelo, por ejemplo, y aumentar el contenido de carbono que está en el suelo. Después, el siguiente ciclo ya está vinculado más a la extracción de la materia prima bioquímica, vinculada a la digestión anaeróbica y al compostaje, y la producción de biogás. Esto lo que nos va a permitir es devolverle al sistema, al ecosistema, toda esta materia básica que se usó para la producción, y generar y promover un proceso de regeneración. Esto vinculado o utilizando de forma sostenible en los procesos agrícolas, maximizan la productividad y se maximizan los beneficios para la sociedad. Aquí ustedes pueden ver de forma consolidada cuál es el modelo de economía circular. Básicamente lo que se busca es minimizar todas estas fugas, estas externalidades, como les mencionaba, y crear un cambio de cultura, un cambio de paradigma tanto a nivel individual como a nivel de las empresas productoras, como de los tomadores de decisiones. Para que muchas de estas acciones se puedan implementar, se necesitan cambios estructurales, tanto a nivel de leyes, por ejemplo, que incentiven la introducción de tecnologías más apropiadas, que incentiven los procesos de investigación y desarrollo de nuevos productos para utilizar materia prima, por ejemplo. Entonces, no solamente es minimizar y reducir el impacto, es básicamente cambiar, pensar fuera de la caja, como dicen, de qué forma se pueden desarrollar nuevos productos maximizando ese flujo de energía en el sistema. ¿Cuál es la importancia y cómo esto se vincula a los temas, digamos, vinculados al cambio climático?
Si se hace una revisión de literatura en términos o los inventarios nacionales, uno puede identificar, por ejemplo, que el sector agrícola, el sector de residuos, son de los que más contribuyen al proceso de emisiones de gases de efecto invernadero. Al incorporar economía circular, se evita, digamos, toda esta pérdida de recursos valiosos. Y al mantener estos productos y materiales en uso, uno puede tener esa energía en el sistema, lo que hace que se reduzcan las emisiones. Y, por ende, entonces reducimos la contaminación en el aire, en la tierra y en el agua, y podemos utilizarlo como materias primas para otros procesos productivos que aumentan los beneficios individuales o de las empresas. El flujo de energía en economía circular es sumamente importante porque esto es lo que hace que se reduzca el consumo de energía por fuentes fósiles. Específicamente, ¿qué podemos hacer? Hay 3 principios básicos específicos referentes a la economía circular. Primero, eliminar residuos y la contaminación desde el diseño. Y esto, es mencionado anteriormente, está vinculado a los procesos de investigación y desarrollo. Si tenemos residuos orgánicos, ¿qué se podría hacer? En la parte agrícola estaría vinculado a ver aspectos innovadores en términos de manejo de la finca, incorporar en una de las charlas que se mencionó, como parte de la Academia de la Sostenibilidad, se habló mucho de cómo CATI está incorporando los procesos de energía renovable en los procesos productivos, diseñar para la circularidad, eliminar residuos y contaminación, básicamente la sustitución de materiales. Específicamente para mantener productos y materiales en uso, y eso está vinculado al ciclo técnico, ¿verdad? Darle mantenimiento, de qué forma se pueden reutilizar los productos en el sistema y promover esta recircularidad de los materiales, tratando de maximizar la vida útil de cada uno de los productos para el cual fue diseñado. Y específicamente en el sector agrícola, la parte de regenerar sistemas naturales. Al diseñar, digamos, y tener estos productos que son más amigables con el ambiente, que no necesitan materia prima adicional, se optimiza y se reduce la cantidad de residuos que se generan. Específicamente con la contaminación por plástico, porque tenemos este contexto macro, ¿verdad? De todos los sectores de una economía, pero ¿dónde empezamos a trabajar? ¿Cuál sería como la prioridad? ¿Cuál sería como la línea de acción en donde un gobierno nacional o una municipalidad podría orientarse? En este marco, CATI ha estado trabajando en el desarrollo de un marco para la selección y diseño de políticas, digamos, que puedan reducir específicamente la contaminación por plástico. ¿Qué se hace? ¿O qué se recomienda básicamente? Es importante mapear, digamos, cuál es el flujo de impacto de estos residuos. Este gráfico que se presenta acá presenta un mapa de impacto específico con respecto al plástico. Se incluye todas las etapas de preproducción y manufactura, incluyendo los actores claves, que básicamente son desde lo que producen la resina de plástico, lo que hacen la manufactura. Y un aspecto importante es toda la parte de consumo, específicamente el consumo que está en tierra firme como el que está a nivel marítimo. Hay convenciones globales en donde se produce la disposición ilegal, digamos, de residuos tóxicos en alta mar, pero sí no hay en este momento, por ejemplo, un acuerdo global para que pueda controlarse la cantidad de plástico que se genera. Pero en este marco de impacto vemos que el consumo básicamente es muy clave porque la cantidad de residuos que se genera va a estar en función de los patrones de consumo en cada uno de los países. Una vez que pasa que se hace el consumo, el uso de este material, hay diferentes formas de hacer la disposición, ya sea una forma de disposición legal o ilegal, y ustedes aquí pueden visualizar
Dentro del aspecto legal está siempre la recolección a nivel de municipalidades, por ejemplo, que en los países en desarrollo se observa que es una de las limitantes, la cobertura al 100% de toda el área geográfica de su municipalidad. El proceso de economía circular es cuando nosotros empezamos y hacemos parte del proceso de economía circular sería, una vez que se hace la disposición legal, se hace un proceso de beneficiado de los recursos y vuelve nuevamente al sistema como parte de materia prima para lo que son las empresas manufacturadoras. Vemos que sí hay un proceso de pérdida directa, digamos, desde las empresas productoras y manufacturadoras de plástico. ¿Por qué? Porque no hay los costos asociados para regular la cantidad de microplástico que se disponen en los cuerpos de agua es muy alto. Los niveles de cumplimiento de la legislación son muy bajos en general en Latinoamérica. Entonces, el costo-beneficio de imponer un instrumento regulatorio para regular la cantidad de residuos que se disponen en los cuerpos de agua es muy alto. Además que esto estaría directamente afectando la efectividad del instrumento. Y es importante mapear todas aquellas áreas donde la disposición de los residuos, y en este caso del plástico, se hace de forma ilegal. Una vez que se ha mapeado, digamos, cuál es el flujo de plástico en la industria, es probable que, como vamos a ver más adelante, aplicamos esto en 6 países. En muchos países es negativa, entonces son netamente importadores y algunas acciones deben estar orientadas más al parte de consumo. Pero es importante hacer este mapeo para poder identificar exactamente cuáles son las zonas que deberían ser priorizadas. Hay varios desafíos cuando estamos hablando específicamente de los residuos, de la gestión de los residuos, cuando estamos haciendo el diseño de las políticas. Y esto básicamente está vinculado a 3 aspectos claves. Uno que es el problema de falla de mercado, porque no hay, los derechos de propiedad claramente no están claramente definidos. El problema de riesgo moral, digamos, si se hace demasiada presión para reducir o aumentar el precio de los residuos en cierta jurisdicción, eso puede inducir la disposición en otro sitio en donde no está regulado. Y el problema de los bienes comunes, porque cada acción individual en general en gran medida es insignificante, pero es la suma de todo el comportamiento ambiental de los individuos lo que está causando la disminución del bienestar en la sociedad. Vinculado al problema para monitorear el consumo, el patrón de comportamiento ambiental a nivel de hogar es muy complicado. Entonces sí se requiere un esfuerzo grande en términos de conciencia ambiental para lograr un cambio. ¿Qué es lo importante aquí? Definir exactamente cuál es el objetivo que quiere lograr un país o un gobierno local. Pero para eso necesitamos específicamente identificar, bueno, cuáles serían aquellos indicadores que a mí me llegan, me pueden dar una indicación en dónde yo debería de enfocar mis esfuerzos. Si nos vamos siguiendo el mapa de impacto que vimos anteriormente, vemos siempre que tenemos la parte de la industria, la parte de consumo, la disposición, que es uno de los desafíos más grandes en nuestra región, y dentro de esto, por ejemplo, se sugieren indicadores que dan una primera aproximación hacia dónde debería el gobierno invertir de una forma más eficiente. Por ejemplo, si el gobierno tiene ya regulación para la gestión de los residuos, si hay la mayor cantidad de empresas que hacen el procesamiento de plásticos son microempresas, eso está vinculado a la edad, por ejemplo, de la tecnología que ellos utilizan. Hay condiciones o mecanismos o instrumentos financieros que puedan facilitar el proceso de transformación de la tecnología que se utiliza, y si hay una balanza comercial positiva o negativa. Si hay un número alto de microempresas en el sector informal, que básicamente son productoras,
el gobierno podría pensar, bueno, de repente debería de trabajar con el sector privado y ver qué otros mecanismos se podrían hacer para hacer la transformación del sector. Y eso estaría directamente a una definición de la meta en la reducción de la cantidad de pellets que se disponen en los cuerpos de agua y mejoras tecnológicas. En términos de consumo, se hace una referencia que de los 16 países con mejor desempeño ambiental a nivel mundial, tienen un consumo de alrededor de 1.6 kilogramos por persona por día de plástico. Entonces, sin querer presionar, digamos, a los gobiernos, considerando las limitantes en términos generales de disponibilidad de recursos financieros y demás, se considera que con países que tienen un consumo per cápita mayor de 0.2 son países que deberían implementar estrategias para reducir esos patrones de consumo y promover estos patrones sostenibles en general de consumo. Específicamente con la disposición, hay áreas específicas vinculadas al tratamiento de aguas residuales, la disposición legal, y que no hay muchos procesos de beneficiado de los residuos. Indicadores que se pueden utilizar, básicamente el tema de aguas residuales es un indicador que utiliza la Organización Mundial de la Salud, básicamente qué porcentaje del total de aguas residuales es tratada a nivel nacional, qué porcentaje del total de los residuos generados son recolectados a través de procesos formales de recolección y qué porcentaje del total de los residuos básicamente son reciclados. Esas están directamente vinculadas a una meta específica de política, lo que guía este proceso de desarrollo de instrumentos nacionales para reducir la contaminación. Y de qué forma se puede identificar las medidas para aprovechar estos residuos e incorporarlos directamente en los procesos económicos nacionales. Como les mencionaba, aplicamos esta herramienta en 6 países: Costa Rica, Tanzania, Sudáfrica, India, China y Vietnam, como ustedes pueden ver aquí en el mapa. Y es interesante porque al aplicar la herramienta y ponerlo de forma consolidada, uno puede identificar, por ejemplo, países como Chile, que el 87% de las empresas que trabajan o cuya materia prima es el plástico son microempresas. Alrededor del 99.8% del agua residual es tratada y casi el 96.5% del total de los residuos son recolectados. No obstante, solamente el 1.7% es del total de plástico recolectado reciclado. Entonces, al momento del tomador de decisión de identificar en la temática del plástico específicamente dónde podría enfocarse, es básicamente incentivar estos procesos de separación de los residuos para que estos porcentajes de la cantidad de plástico reciclado puedan aumentarse. No voy a entrar en detalle en los demás países por cuestión de tiempo, pero sí es interesante ver, por ejemplo, en Costa Rica, que se tiene 1.26 kilogramos de plástico por persona por día, que son valores altos, igual en Sudáfrica. Y esto es básicamente una de las aplicaciones de la herramienta. ¿Qué es lo que se ha observado en términos de qué instrumentos se podrían utilizar? Sí se ha visto que en países en desarrollo la regulación es el instrumento, digamos, que más ampliamente se ha implementado. No es tan eficiente precisamente porque no hay esos mecanismos de aplicación fuertes. Los procesos de innovación son bastante débiles, la asignación presupuestaria para procesos de investigación y desarrollo son bastante bajas. Hay que fomentar todos estos procesos de relación de alianzas público-privadas para incentivar también la inversión privada en términos de desarrollo. Hay estrategias de la responsabilidad extendida del productor que podría presentar algún incentivo específicamente si se hace algún tipo de reconocimiento a las empresas que están incentivando. En el marco de economía circular, como les mencionaba, hay en los últimos 2 años se han estado empezando a desarrollar herramientas
para que las empresas puedan probar su nivel de circularidad. No hay un estándar a nivel global que se pueda reconocer, que se reconozca, digamos, para que dar un premium por cierto producto si tiene este nivel de circularidad, pero la tendencia es hacia eso, de incentivar a las empresas que inician la implementación de estrategias de economía circular, en vista de que el vínculo asociado con la reducción de gases de efecto invernadero representarían una oportunidad de beneficios económicos para las empresas. En términos de consumo, la regulación y los incentivos, básicamente cuando se traslada el costo del empaque, por ejemplo, del plástico al consumidor, es un mecanismo sumamente eficiente para reducir el consumo. No obstante, es uno de los que es más difícil de implementar porque muchas veces hay barreras culturales en las que, por ejemplo, en los mercados informales de los productores agrícolas, donde la cultura es que uno va y compra al productor directamente el producto y la bolsa plástica transparente es básicamente como una cortesía. Hay barreras culturales o sociales, la norma de que puede haber resistencia de que si se elimina la bolsa, por ejemplo, se pueden perder ciertos clientes o se puede empezar, las personas, sobre todo las adultas, sienten un rechazo a ese tipo de medidas. No obstante, hay otros instrumentos vinculados a cambios de comportamiento cuando se empiezan a hacer comparaciones. Podría ser una estrategia en términos de municipios que son más eficientes en el uso de la gestión de residuos y demás, o que están implementando incentivos para los negocios para implementar este tipo de estrategias que pueden fomentar ese cambio o la creación de una norma de comportamiento que reduzca los patrones de consumo. Específicamente en términos de la disposición, se tienen regulaciones, incentivos económicos que se pueden definir estos incentivos para promover el reciclaje y la eliminación adecuada de los desechos plásticos. Sí se ha observado, digamos, que la información en términos de que si uno, creo que es de lo que estamos más familiarizados en ver las instrucciones de cómo separar, cuál sería como la forma apropiada de hacer la disposición. Pero la magnitud del efecto después de cierto tiempo reduce. Entonces siempre tiene que haber un vínculo con algún otro instrumento de política o instrumento de mercado, específicamente tal vez un impuesto o una regulación. Tiene que haber una mezcla entre la cantidad de información o el tipo de información que se brinda a la sociedad para que el cambio perdure a largo plazo. Como les mencionaba, ya ahorita terminamos el ejemplo en términos de cómo se reduce la contaminación por plástica y qué instrumentos se podrían aplicar tanto a nivel nacional como local para reducir el problema. Quería solamente de una forma muy breve compartir con ustedes la experiencia del Grupo Valgo, que básicamente ellos lo que están es incursionando en el tema de agricultura regenerativa. No ha sido un proceso fácil, ellos lo vienen trabajando creo que desde el 2012 más o menos en este proceso de transición, que se produce caña de azúcar, pero sí están, al estar iniciando estos procesos de implementación de la agricultura regenerativa, se han podido utilizar alrededor de 20 toneladas, por ejemplo, de materia orgánica que en otros momentos básicamente se perdían. En general, ellos tenían una dependencia bastante fuerte en términos de pesticidas y fertilizantes, pero han implementado, por ejemplo, este equipo de cosecha, que es el que ayuda a hacer de forma más, permite cortar las hojas de la caña de una forma más eficiente para que se pueda quedar en el plantel. Y básicamente se dice que es circular porque estimula este proceso natural y crea en el ciclo biológico, si se acuerdan en la mariposa, estamos tratando de que todos estos materiales vuelvan a este ciclo económico y esos nutrientes, esa materia orgánica, crea ese proceso de regeneración y conservación de los recursos que son la base para este proceso de producción.
hasta ahorita, bueno, este es de lo que ellos han reportado, después casi de 8 años de estar incursionando en este tema de economía circular. Básicamente han rescindido de los insumos químicos y aumentaron alrededor del 20% de la productividad. Bueno, básicamente esa es la presentación que tenía planificada para hoy. Andrés, no sé ahora sí qué es lo que procede. Hola, sí, gracias, gracias por su presentación. Al parecer, bueno, terminamos antes de tiempo de los 40 minutos, entonces podríamos proseguir a lo que es la evaluación del conocimiento. Entonces, si quieres, puedes proyectar lo que es las preguntas, ¿verdad? Para esta parte, para esta sección. Ok, muchas gracias. Sí. O creo que, ajá, ya ahí las tenía. Bien. Ok. Entonces, si quiere, digamos, usted las va leyendo y conforme las va leyendo, yo también las voy subiendo para que los participantes puedan evaluar. Muchas gracias. Bueno, algo creo que sería muy importante conocer es si una comprensión, digamos, de elementos claves o cómo se define la economía circular. Entonces, en este marco hay 3 opciones en las que me gustaría conocer cuál consideran ustedes que es la definición que refleja de una forma más apropiada el concepto o el enfoque de economía circular. La primera opción es básicamente la economía circular, un sistema ambiental libre de residuos, un circuito cerrado por diseño, que imita los ecosistemas naturales en la forma en que organizamos nuestra comunidad y nuestras empresas. Al seguir estrategias y principios circulares, las empresas pueden garantizar que se alcance el nivel más alto de impactos económicos y sociales al tiempo que minimizan los impactos sociales. Como ustedes pueden ver, hay ciertas palabras claves que han sido resaltadas porque es importante conocer qué exactamente es lo que es diferente, digamos, de los procesos normales de economía. La segunda opción es la economía circular, es un sistema económico, libre de residuos y resistente por diseño, que imita los ecosistemas naturales en la forma en que organizamos nuestra sociedad y nuestras empresas. Al implementar o al seguir estas estrategias y principios circulares, las empresas pueden garantizar que se alcance el más alto nivel de valor económico y social y al mismo tiempo minimizar los impactos planetarios. Y la tercera opción básica es que la economía circular es un sistema económico libre de residuos y de un circuito cerrado por diseño que imita los ecosistemas naturales en la forma en que organizamos nuestra comunidad y nuestras empresas. Al seguir estrategias y principios circulares, las empresas pueden garantizar que se alcance el nivel más alto de impactos económicos y sociales al tiempo que minimizan los impactos sociales. Entonces, nos gustaría conocer cuál consideran ustedes que es la definición que captura de mejor forma el enfoque de economía circular. Entonces, vamos a dar un minutito de tiempo.
Listo, gracias. Ya estoy compartiendo los resultados. Ok, muchas gracias. Sí, tenemos una distribución de 13 para la primera opción, 43 y 45% para la última. La respuesta correcta básicamente es la segunda, porque lo que se busca es básicamente que sea un enfoque, son diferencias muy pequeñas, específicamente entre la segunda y la tercera, las dos tienen el enfoque, consideran el sistema económico, que es algo clave, a diferencia de la opción 1. No obstante, la B resalta este elemento clave de la resiliencia o este resistente por diseño, digamos, en donde el enfoque es mucho más amplio no solo a nivel de comunidad, sino que va a una sociedad que cambia esa forma de trabajar y esa forma de crear el desarrollo económico y que le da el valor y que alcance el más alto nivel de valor económico y social, digamos. Entonces, las principales diferencias entre la B y la C es básicamente este enfoque holístico, en donde los patrones de consumo a nivel de sociedad se logran cambiar, se maximiza el valor de la materia y se minimizan los impactos a nivel del planeta. Okay. Perfecto, entonces sí, vamos por la siguiente. Dentro en el marco de la mariposa de economía circular, teníamos que, me interesa conocer si pueden captar cuál de las siguientes es la afirmación correcta. Recuerdan que hablábamos que cada uno de los flujos tiene un orden prioritario. Entonces, el mantenimiento es parte de los ciclos biológicos, la recuperación de energía forma parte de los ciclos técnicos, el reciclaje es un ciclo más preferido para la remanufactura. ¿Cuál de estos tres consideran ustedes que es una afirmación correcta? Ya están los resultados. Muchas gracias. De las tres opciones, el mantenimiento es parte de los ciclos biológicos. ¿Se acuerdan que el mantenimiento era parte de todos estos recursos finitos y lo que se recomendaba es priorizar el mantenimiento de estos productos para aumentar o ampliar la vida útil? Entonces, pero es parte del ciclo tecnológico, no es parte del ciclo biológico. La tercera, el reciclaje, es un ciclo más preferido de la remanufactura. Hablábamos que después del mantenimiento estaba el reuso, después la parte de remanufactura y por último sería el reciclaje. Entonces la respuesta correcta en este caso es la recuperación de energía, que forma parte de los ciclos técnicos, pero también forma parte de los ciclos biológicos.
Hablamos del enfoque de la cuna a la cuna, y básicamente cuando estamos pensando en el diseño de un producto, decimos que el diseño o el producto se diseña de forma ecoeficiente, que se está cerrando el ciclo, que produce menos residuos o que tiene un diseño lineal. ¿Cuál de estas 4 opciones considerarían ustedes que sería la más apropiada para terminar la oración? Sí, básicamente la respuesta correcta es cerrando el ciclo, cuando estamos diciendo que se utiliza el enfoque de la cuna a la cuna. En este enfoque lo que se busca no solo es, se busca eliminar los residuos. El enfoque lineal no es el apropiado porque lo que estamos tratando es de incorporar todos los procesos, todos los materiales que se utilizaron para diseñar ese producto, que vuelvan otra vez al sistema económico. Entonces, la opción C de cerrando el ciclo sería la mejor. Luego, tomando como referencia este ejemplo del, si se pueden usar residuos del consumo de alimentos para crear insectos a escala industrial, en este caso un ejemplo ficticio, la empresa emergente Insectitodo cría y procesa estos insectos para obtener sus proteínas, que se incorporan inicialmente en la alimentación animal y en los peces, para los peces. ¿En qué ciclo del modelo mariposa se desarrolla esta actividad? Muy bien. Sí, la mayoría votó que sería en el ciclo biológico. Como mencionaba, esto estaría enmarcado en el enfoque o en la teoría de cascada, en donde básicamente se está tratando de maximizar el uso de estos recursos biológicos en el sistema. Entonces sí sería parte del ciclo biológico en el marco del modelo de economía circular de la mariposa. Ahora bien, si utilizamos estos residuos
para crear estos insectos a escala industrial, la misma empresa desarrolla esta alimentación animal y ya definimos que estaría esto en el marco del ciclo biológico. Y específicamente dentro de estos flujos de materiales que vimos anteriormente, ¿en dónde creen ustedes que encajaría más esta actividad? ¿En el área de regeneración, de recolección agrícola, de digestión anaeróbica, de cascada o de la extracción de materia prima bioquímica? Ya tenemos los resultados. En esta pregunta sí tal vez fue más complicado porque no tenían a disposición el gráfico. Me disculpo por eso, tal vez aquí compartir para aclarar la duda porque las respuestas sí son mixtas. En el marco del modelo mariposa de economía circular, si se fijan, estaría enmarcado en el área de cascada, que era el que mencionaba que lo que se trata es de maximizar. En este caso no estamos haciendo ninguna extracción de materia prima, básicamente lo que se está tratando es hacer la cría y producción de insectos. No estaría en la etapa de regeneración tampoco, sino que estaríamos en la etapa de, a raíz de esos residuos, generar ese nuevo producto. Esa era la última pregunta. Andrés. Ok, gracias. Bueno, disculpas a los participantes y a todos porque aquí tengo una fuerte lluvia y no me deja escuchar un poco. Pero bueno, entonces muchas gracias, gracias por su presentación, al igual que con esta evaluación. Ahora, seguidamente, vamos a la sesión de preguntas y consultas por los participantes hacia los panelistas. Entonces, vamos a presentar algunas de las consultas que han dado algunos participantes. Entonces, creo que hay una acá para Lucía. En este fondo, ¿está disponible para cualquier país o... ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? No, no escuché la última parte. Sí, bueno, la pregunta es, bueno, que si es el fondo de ustedes está Sí. disponible para cualquier país o solo para alguno en específico. Ah, ok. El fondo opera en la región de Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Chile, Uruguay y Venezuela y algunas islas del Caribe. Bueno, de hecho creo que en el Caribe solamente de islas es República Dominicana. De resto, cualquier país es elegible, sí, de Latinoamérica y el Caribe. Ok, perfecto. Después dice otra pregunta por acá de don Roberto Robles. Buenas tardes, muy interesante. ¿Esta economía contempla, bueno, sería para Gracia, esta economía contempla reducir costos o aumentar
Andrés, ¿escuchaste reducir costos? Ah, qué raro, se está como, al rato estoy teniendo problemas con el internet. Dice, esta economía contempla reducir estos costos y aumentar rentabilidad. Esto de la economía circular. Sí, básicamente el enfoque de economía circular se considera como un ganar-ganar porque no solamente brinda beneficios económicos, digamos, directamente de una perspectiva empresarial, en el que usted a través de implementar este tipo de estrategias puede utilizar menos insumos, por ende reduciendo los costos de producción, y a la vez, por ejemplo, reducir la cantidad en países donde el mecanismo de gestión de residuos, por ejemplo, es que usted paga dependiendo de la cantidad de residuos que genera, también se ve beneficiado porque al producir menos residuos, entonces se reducen estos costos asociados. Si bien es cierto, no siempre este proceso de incorporación de este tipo de estrategias que son más amigables con el ambiente, en algunos casos, no generan los procesos, los ingresos de forma expedita. Como les mencionaba en el caso, por ejemplo, de Brasil, ha sido un proceso que ha tomado como de 5 a 8 años en donde ellos han podido aumentar su productividad un 20%. La ventaja es que la vida útil de la tierra, digamos, donde se produce, se alarga porque está en este proceso de regeneración natural. Entonces, lo que se busca es de qué forma se produce de una forma más eficiente para reducir los costos de producción, pero al mismo tiempo se reducen todas estas externalidades o se evitan estas externalidades negativas asociadas con los procesos de producción. El marco de economía circular es importante que se tome o se visualice como una estrategia más macro en la que incluso nosotros como en nuestros hogares podríamos empezar a implementar algún tipo de acciones. Hay diferentes perspectivas a nivel nacional o diferentes ámbitos de acción, pero sí es un cambio de paradigma, como mencionaba al inicio, en donde el enfoque de desarrollo económico va más allá de mantener, solamente de producir y disponer, sino que es de mantener la mayor cantidad de energía dentro del sistema. Perfecto. Bueno, también hay otra pregunta desde Belice. Don Edni Gámez pregunta, ¿cuál es el costo-beneficio al implementar el sistema circular? En muchos casos, los costos para implementar dichos procesos requeridos para implementar el sistema es costoso o es un costo adicional a compañías. En caso de microempresas, dichos costos impactan directamente a sus ganancias. ¿Existe algún incentivo para adivinar dichas pérdidas? Sí, depende realmente de cada sistema productivo, pero como les mencionaba, las etapas iniciales, sobre todo a nivel de microempresa, cuando los niveles de eficiencia son bajos, las ganancias se pueden ver muy al corto plazo. Cuando se implementan estrategias de uso eficiente de agua, cuando se utilizan, por ejemplo, se cambian las estrategias de compra de insumos, por ejemplo, a veces los cambios hacia este proceso de transformación hacia la economía circular inicialmente no son muy altos. Si bien es cierto, cuando ya se requieren inversiones por el cambio de tecnologías, adquisición, por ejemplo, de tecnologías, ¿qué mecanismo hay, digamos, para que se puedan apoyar este proceso de transición? Algunos países tienen regulación, por ejemplo, para incentivar la introducción de tecnología más limpia. Así es aires acondicionados más eficientes, enfriadores más eficientes que utilizan menos energía. Este tipo de instrumentos regulatorios pueden facilitar los procesos de adopción. Como les menciono, a nivel de microempresa, lo que se ha observado y probablemente en Centroamérica sé que hay bastantes instrumentos que se enfocan en incentivar este proceso de producción más limpia, que son de los primeros pasos hacia esta economía circular, en donde podemos mantener, digamos, los materiales en el sistema. Después de que uno es eficiente, digamos, en el proceso de productivo a nivel de microempresa, es importante reconocer que no todos los residuos se van a poder incorporar dentro de este sistema. Lo importante es identificar
socios o otras empresas en el sector que puedan utilizar estos residuos como materia prima o que se pueden utilizar de repente para transformar en energía o hacer alianzas con sectores productivos agrícolas en donde esto pueda servir de materia prima para otro. Por eso es que tiene este enfoque de sociedad y de sistema, porque no es una empresa el que va a hacer el cambio, sino que es la suma de esfuerzos y de alianzas entre varios entes de la economía lo que van a facilitar esta transformación. Andrés, no te escuchamos. Disculpen, disculpen. Hay otra pregunta, creo que de don Rivero, de don Juvencio Rivero. Él cree que en República Dominicana se utiliza el plástico envases para la construcción de viviendas. ¿Hay algún proyecto similar en América Latina? Sí, la utilización del plástico, sobre todo los envases a raíz, digamos, de la ola o la sensibilización que hubo, que existió en la última década, los envases de plástico se utilizan en viviendas, tengo conocimiento en Honduras, aquí en Costa Rica se utiliza mucho para la parte de, o bueno, como materia prima para artesanías, para canoas, para los pescadores. Sí se está tratando de ver de qué otra forma se puede utilizar este plástico para evitar que que sea dispuesto directamente en los botaderos o en los vertederos de cielo abierto. Pero sí, hay varias iniciativas en Sudamérica, Brasil, ahí tienen bastantes iniciativas de incorporación o utilización de este plástico para proyectos, en el caso de hogares, se asocia con proyectos de desarrollo social. Es importante aquí mencionar que en el marco del plástico, las estrategias están tratando de fomentar más a la reducción del consumo, incentivar estrategias que promuevan, por ejemplo, compra reducir, pero en primer lugar, el consumo de de agua embotellada, mejorar los procesos de provisión de agua potable a nivel gubernamental para que la gente no dependa de agua embotellada y utilizar vidrio para poder embotellar, digamos, todo este líquido que se comercializa. Pero sí, espero, don Juvencio, le haya podido responder su pregunta. Ok, perfecto. También, y bueno, otro de don Miguel Ramírez, de Guatemala. El tema, sí, el tema de captura de carbono por bosques y la venta de servicios ambientales como la protección de zonas de recarga hídricas por comunidades pueden considerarse como ejemplos de economía circular. No, en este caso, básicamente los esquemas de pago por servicio ambiental son mecanismos financieros, digamos, que son estrategias de conservación. Específicamente se podría considerar, sí, en estas zonas de conservación o de la implementación de estrategias de conservación en las zonas de recarga, se está utilizando algún tipo de regeneración biológica, por ejemplo, de regeneración natural. Si se hace una combinación, digamos, de factores de todos estos materiales que se utilizan y se reincorporan en el ecosistema, podría, pero básicamente aquí se estarían, para considerarse economía circular, estaríamos tratando de mejorar procesos de diseño y en este caso la conservación, ya están haciendo actividades de conservación. Entonces, en el marco del PCA son más mecanismos financieros que incentivan esos procesos de conservación. El vínculo con la economía es donde ahí se tendría que... no hay un vínculo directo de cómo esas actividades específicas reducen la cantidad de externalidades negativas que actualmente se están pasando. Ok, gracias, gracias. Tengo acá, creo que es una consulta, pregunta para Lucía. Dice que, bueno, buen día, poseemos la tecnología para repotabilizar todo tipo de flujo de aguas contaminada potable, con cero emisiones contaminantes, el 95% de eficiencia mínima y muy bajo costo de operación.
entre otras ventajas como solución real a los ODS del agua. Deseo ser proveedor de los proyectos de Eco-Business Fund que se requiere. Ya, gracias. Gracias. Bueno, Nosotros, como les comentaba, nosotros, digamos que toda la operación del Eco-Business Fund está enfocada a instituciones financieras, bancarias, pero sí es cierto que tenemos un porcentaje del 10% de inversiones corporativas. Aquí lo que, digamos que yo no soy la que represento ese departamento, pero lo que sé es que, bueno, nosotros primero somos un fondo de financiamiento a deuda a largo plazo y los proyectos que estamos buscando son empresas que puedan recibir de 2 millones de dólares en adelante, que no sean capital semilla, pero que sean ya proyectos establecidos que tengan al menos 3 años y pues que puedan demostrar su estructura financiera, pues que pueden repagar esta deuda a largo plazo. Obviamente tiene que responder a la definición del fondo, pero pues de lo que escucho, pues pareciera que sí. Entonces, estos más o menos son las condiciones. Creo que al final igual vamos a dejar mi correo, entonces si esta persona igual está interesada pues, en escribir y en explicar más su proyecto, sí, una vez más, son financiamientos de 2 millones de dólares en adelante, entonces, bueno, pues ahí lo podemos revisar. Ok, muchas gracias, Lucía. Dos intervenciones más, nada más. En el gráfico, este sería para Gracia, en el gráfico mariposa del sistema lineal se presentan dos grupos de ciclo biológico y ciclo técnico. Sin embargo, para desarrollar los procesos biológicos se desarrolla en base a la aplicación de tecnologías apropiadas. Por tanto, el ciclo técnico podría denominarse ciclo técnico mecánico, a fin de diferenciarlos conceptualmente. ¿Qué opina? Muchas gracias, don Alberto, por la pregunta o la sugerencia. Básicamente la diferencia, el objetivo de hacer esta diferenciación entre el biológico y el tecnológico es para identificar aquellos recursos renovables con los que son finitos. Entonces, comparto con usted que muchas de estas, en el ciclo biológico, digamos, estas estrategias de economía circular en el ciclo biológico están vinculadas a la adopción de tecnología. No obstante, para identificar de mejor forma el flujo de los materiales y de los recursos en el concepto de economía circular, sí es importante que tengamos esta diferenciación en cuáles son finitos y en cuáles son renovables. De esa forma podemos ver cuáles serían el mejor mecanismo, si es mantenimiento, si es reuso, para para identificar esas estrategias que nos permitan de forma más eficiente incorporarlos dentro del ciclo económico. Ok, gracias, gracias. Esta pregunta la hicieron, pero no sé a quién va dirigida. Buen día, ¿cuáles son los términos y condiciones para ambos esquemas de financiamiento directos a colectivo objetivo y a través de sus socios financieros? ¿Pueden transparentar esta información o alguna herramienta de evaluación previa, documento PDF? Sí, creo que esa es para mí, pero creo que ya respondí un poco eso, como le decía. Bueno. Sí, simplemente si es una entidad financiera, que ese es nuestro primer canal, si es un proyecto, como le decía, tiene que ser un proyecto que quiera recibir al menos 2 millones de dólares en adelante, que no sea un capital semilla, que tenga una estructura de al menos 3 años y pues que la estructura financiera demuestre que pueda pagar esa deuda. Entonces, bueno, si esa persona cree que tiene algo que requiera este tipo de financiamiento en la región de Latinoamérica, con la misión de promover la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos, temas de cambio climático, pues al final creo que vamos a dejar ahí mi correo, entonces me pueden escribir. Perfecto, muchas gracias, Lucía. Bueno, entonces terminamos por acá esta sesión de preguntas. Las demás consultas que surjan se las contestaremos posteriormente y se las enviaremos a los correos que nos han enviado. Seguidamente, bueno, entonces vamos a iniciar lo que es la sección en donde vamos a presentarles un ejercicio práctico post seminario.
Entonces, acá les cedo la palabra a Gracia para que pueda presentar este ejercicio. Sí, muchas gracias. Bueno, tal vez el ejercicio en sí, como les mencionaba, uno de los objetivos es de que se familiarizaran con el enfoque, con el concepto de economía circular, que conocieran cuáles eran los diferentes ciclos o la aproximación, digamos, estrategias que se podrían plantear. Y en este marco, me parece que sería muy útil que ustedes pudieran reflexionar acerca de este concepto y ver cómo cómo ustedes podrían contribuir a ese cambio en la sociedad para que se desarrolle este cambio de enfoque a nivel económico, cómo desde su rol en la sociedad, ya sea a nivel de su empresa, ya sea a nivel de, si trabaja a nivel de municipalidad, a nivel comunitario, hay muchas acciones que realmente se pueden implementar, pero que vean, identifiquen, uno, cómo se podrían abordar, digamos, esos desafíos, si es inclusive en términos culturales, sociales, si hay algunas actividades que ustedes pueden identificar específicamente que puedan cambiar esos patrones de consumo. Y ya la última sería como, ¿qué estrategias ustedes podrían definir? Estrategias, políticas, instrumentos para mejorar la gestión de los residuos en su comunidad. ¿Y qué oportunidades visualizan en ese entorno para implementar la economía circular y cuáles serían esas? Ok, perfecto. No sé si hay algo, si tiene algo más que adherir, Gracia, No, básicamente eso es como internalizar el concepto y ver, como les mencionaba al inicio, nosotros somos los agentes de cambio y somos los que podemos iniciar este proceso hacia esa transformación, hacia esa economía circular. Entonces, con lo que hemos conversado hoy, ver desde nuevamente en su rol en la economía y en su comunidad, cómo se puede iniciar este proceso de cambio. Básicamente eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Gracia. Bueno, digamos, ya seguidamente, la idea es, bueno, que con este trabajo los participantes puedan, ojalá poderlo realizar en sus casas, ¿verdad? Para que puedan aumentar ahí o fortalecer sus capacidades. Seguidamente, ya vamos a lo que es la clausura del evento. En este caso, vamos a estar va a estar la panelista Lucía Gaitán por parte del Ecobusiness Fund y Claudia Sepúlveda por parte del CATI para hacer el cierre de este evento. Entonces, adelante, Lucía, deseo la palabra. Creo que primero iba a ir Claudia, Andrés. Hola. Creo que primero va Claudia. No, disculpa, no le escucho por la lluvia. Ah, que Claudia va primero. Bueno, es que creo que por aquí se está tardando un poquito Claudia en entrar, creo. Entonces, Okay. si usted podría primero avanzar. Ok. Bueno, pues pues lo que queríamos un poco en la clausura era, pues primero que todo, agradecerles muchísimo por la participación. Realmente cuando empezamos a hacer estas capacitaciones pues no pensamos que fuera a tener pues, tanta acogida, entonces realmente estamos muy contentos. Quisiéramos compartir algunas cifras de lo que hicimos durante estos meses.
pues sin contar con el seminario de hoy, 428 participantes de 19 países estuvieron acompañándonos. Eso de verdad pues nos da mucha alegría. Aquí en verde quise resaltar los países que digamos que más tuvieron presencia. Pues nos alegra saber que son países en donde tenemos clientes y de donde digamos que tenemos más fuerza y más proyectos es que hacemos desde asistencia técnica, pero de verdad nos alegra muchísimo ver la participación básicamente de toda la región. El objetivo era ese, el objetivo era promover el conocimiento, promover las prácticas sostenibles en el sector agropecuario, y pues de verdad que esto demuestra que pues que ese conocimiento que impartimos pues fue importante. También queríamos como mostrar un poco el número de participantes en cada una de las sesiones. Pues también eso nos alegró muchísimo, nos impresionó un montón también tener tantos participantes, y pues eso nos alegra muchísimo. Pues como ustedes saben, el Ecobusiness Fund es un fondo de inversión que trabaja principalmente con la banca en la región de Latinoamérica, y por esto también queríamos agradecerle muchísimo a la participación de nuestras entidades aliadas. Nuestras entidades aliadas las nombro, que nos estuvieron acompañando: Da Vivienda El Salvador, Banco Hipotecario en El Salvador, Banco Promérica en Costa Rica, Banco La FISA en Nicaragua, Global Bank en Panamá, Multibank en Panamá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes y seguramente sus clientes, pues realmente ustedes son los que también generan que el Ecobusiness sea lo que es hoy, y que el programa de asistencia técnica siga apoyando y promoviendo la sostenibilidad en sus bancos y en sus clientes. Y pues nos alegra aún más ver nuevos y potenciales clientes. Atlantic Bank en Belice, realmente eso nos alegra un montón. Entiendo que hemos estado viendo oportunidades en Belice. Pues Ban Bajío, Ban Norte no son ajenos al Ecobusiness Fund, y sé que estamos haciendo muchos esfuerzos para poder entrar a trabajar con ustedes. BU México también una sorpresa, muchas gracias. Banco GNB Sudamérica Paraguay tampoco es ajeno. Obviamente hemos estado teniendo muchas conversaciones y saben que lo que están haciendo en ganadería sostenible es impresionante, y realmente queremos llegar a apoyarlos y a escalar ese sector y a sacar todos esos proyectos adelante. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Nosotros quedamos obviamente en contacto para proyectos que podamos hacer más adelante. Estos espacios también nos permiten conocer cuáles son las necesidades que ustedes tienen como clientes nuestros, y que desde el programa de asistencia técnica pues podemos facilitarles. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos durante todos estos meses, y bueno, pues ojalá podamos seguir colaborando mutuamente. Gracias, Lucía. Seguidamente le cedo la palabra a Claudia Sepúlveda. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Andrés, y gracias también al Ecobusiness Fund por esta oportunidad, por permitirnos a nosotros desde CATI participar en unas sesiones tan importantes como las de estos webinarios que hemos desarrollado en estos últimos meses. Estamos muy agradados también de ver cómo con una participación activa desde nuestro centro en temas importantes y relevantes, como el tema de la innovación de la intensificación sostenible de los sistemas ganaderos. Logramos atraer cerca de 96 participantes en esta plataforma, creo que un poco más en Facebook Live. También como pudimos también hablar sobre el tema de las buenas prácticas y la producción sostenible en el trópico.
Para esa actividad tuvimos cerca de 85 participantes, lo cual también es bastante gratificante. Pudimos también contribuir con el tema de los análisis financieros y económicos en diferentes actividades como café, cacao y ganadería y forestales. Allí tuvimos una participación muy amplia de más de 130 participantes. Y también en un tema muy importante como es el tema de manejo de cuencas hidrográficas, donde Katia tiene también una vasta experiencia. Logramos hacer este ejercicio con casi 120 personas. Y pues hoy con el tema de economía circular que cierra esta sesión de webinarios, para nosotros es importante también pues contar con más de 60 personas en esta transmisión. También es muy agradable saber que pues hemos logrado también vincular a diferentes instituciones del sector, pues ya Lucía se refirió a las instituciones de la banca, pero también hay otras instituciones como ONGs, algunas universidades, algunas instituciones de cooperación internacional, instituciones de investigación que se unieron. Casi alrededor de 40 instituciones de diferentes corte y en toda la región, y lo cual también eso es muy gratificante para Katy. Entonces, pues nada, yo solamente con esto quisiera cerrar, quisiera agradecer nuevamente al equipo de Ecobusiness Fund, a Lucía, a Natalie por su participación y apoyo en el desarrollo de las sesiones. También al equipo de Katia que estuvo participando detrás de toda la realización de estas actividades, y pues agradecerles y decirles que nosotros realmente pudimos demostrar que esta alianza con el Ecobusiness es una alianza muy natural, nos complementamos muy bien, Katia y el fondo. Y pues esperamos que no sea la primera oportunidad, pero que tampoco sea la última, y que nos podamos volver a encontrar en algún momento en el camino y podamos contribuir pues al sector y que podamos seguir desde nuestra función de CATI de cooperación internacional apoyando las diferentes iniciativas en los países. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, eso sería todo. Bueno, entonces, muchísimas gracias a Lucía y a Claudia por sus intervenciones. Entonces, ya vamos a dar por finalizada este seminario. Les agradezco a todos su participación, su anuencia por estar con nosotros, tanto los que estuvieron en la plataforma Zoom como los que estuvieron también en Facebook Live. Les agradezco mucho su participación y sus comentarios que siempre han retroalimentado todo este proceso. Y bueno, entonces les agradezco, muchas gracias y que pasen una feliz tarde y a cuidarnos todos, ¿verdad? Hasta luego.